Mago de justicia. La espada del espíritu. 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 Qué bonito es entonces en esta fe que Cristo nos ha dejado, en esta esperanza, en esta promesa, el hombre siempre va buscando a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero viene el análisis, y todas las religiones son buenas, y todas las iglesias hablan la palabra verdadera de Dios. ¿Cuántas religiones, hermanos, hay en el mundo? Y unas le expresan de una forma y otras de otra forma. Unos les llaman a Dios de una manera, otros de otra forma, pero todos creen en ese Dios espíritu. Otros confundiéndolo con una energía, hermanos, superior, hermanos, a la nuestra. Le dicen, hermanos, una energía muy poderosa espiritual. Los que no quieren llamarle Dios, pero al fin y al cabo todos creen en ese ser espiritual todopoderoso, el cual creó, hermanos, los cielos y la tierra con una sola razón, con un solo fin: de darle al mundo la salvación de su alma. Si tan solo habláramos de este país, México, podemos, hermanos, darnos cuenta que son más de 6,000 iglesias registradas ante gobernación, y cada una de ellas habla, hermanos, la palabra escrita en el testimonio que es las Sagradas Escrituras, pero la habla, hermanos, muy a su particular interpretación. Vemos que unos lo hablan de una forma, vemos que otros lo hablan de otra forma. Nosotros también predicamos esta palabra de Dios. Y aquí viene la pregunta: bueno, hermano, ¿y cómo sabemos? ¿Y cómo identificamos? ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es la verdadera iglesia de Dios? Porque aunque todas las iglesias y todos los hombres buscan a Dios, no por maldad, vuelvo a repetir, porque buscan la salvación de su alma, es importante, hermanos, entender que Jesucristo, el principal motivo que vino al mundo en este cuerpo humano semejante al tuyo y al mío, fue para fundar su iglesia. ¿Fundó sus iglesias? No. ¿Fundó qué cosa? Su iglesia, con su propia doctrina, con sus propias leyes, no leyes escritas en piedra, sino ahora qué cosa, Él las escribe en nuestro corazón. Entonces dirá alguno, hermano Nazón, ¿cómo entonces vamos a identificar? Yo volteo a una religión y hablan de Dios, yo volteo a otra religión y hablan de Dios. Y aquí viene, hermanos, el análisis que su hermano quiere hacer con la iglesia. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a predicar a los que primeramente Él quería volver en comunión con Dios? Esto es, hermanos, Israel, porque así lo expresó el Señor. Yo no soy enviado, sino primeramente, ¿cuál era su primer objetivo de Dios, del Señor? ¿Volver a qué cosa? Un pueblo que Dios había amado, un pueblo que ya conocía a Dios, que ya le servía a Dios, que ya había vivido a ese Dios espiritual, pero que por su corazón duro Dios se aparta de él. Y estando otra vez en una época de tinieblas, porque sabemos nosotros que mientras no ha habido hombre de Dios sobre la faz de la tierra, Israel caía en pecado, en esclavitud, en olvido, en derrotas, en enfermedades, en muertes.
hasta que Dios volvía a manifestar su gracia por medio del que Él escogía para que fuera al frente de su pueblo. Siempre hubo en Israel, mientras Dios se manifestaba a su pueblo, siempre hubo un medio por el cual Dios lo hacía, y este era su enviado. Dirán algunos, ya sé lo que nos van a decir, que porque ustedes tienen a un hombre de Dios, eso los identifica. También ellos tienen sus líderes, ¿o no es verdad? También ellos tienen sus presidentes, también ellos tienen sus directores, también ellos tienen sus sacerdotes, también ellos tienen sus rabinos, los cuales también los guían para servir a Dios. Así es que podrá decir el hombre natural, todos somos iguales, todos llevamos a un solo objetivo. Y vuelvo otra vez a la reflexión que estaba nuestro hermano empezando. Vino Cristo al mundo, a un Israel que tenía el conocimiento de Dios, ¿o no es verdad? Un Israel que tenía la ley de Dios escrita en pergaminos, y en donde ellos repasaban continuamente aquella ley para practicarla, pues sabían ellos que practicando aquella ley nos podían seguir teniendo la comunión con Dios. Quiero recalcar una cosa: ¿es verdad lo que tu hermano está diciendo? ¿Sí tenía Israel la ley que Dios le había dado por medio del profeta Moisés? Ahí estaba escrita en aquellos pergaminos, y ellos buscaban y trataban de, hermanos, cumplir esa ley. Sí, hermanos, Israel buscaba y trataba de seguir aquella ley, pero había unos hombres que se hacían llamar maestros, doctores, que en el conocimiento de la letra, porque eran hombres estudiados en esa ley, eran hombres que celosamente guardaban esa ley y hacían que los hombres también las guardaran. Y estos hombres no le permitía a Israel que sirviera a Dios con rectitud y con limpieza según la voluntad de Dios. Porque hubo alguien que al venir a este mundo, y me estoy refiriendo de nuestro Señor, nuestro Maestro Redentor Jesucristo, cómo encontró a Israel, hermanos, sirviendo a Dios. A ver, ¿querían servir a Dios? Porque obedecían ¿a quién? A sus maestros, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, y siguiendo la enseñanza que ellos les daban, demostraban con ello que el pueblo realmente quería servir a Dios. Pero el Señor identifica a aquellos maestros. Algunos se llamaban fariseos, algunos se llamaban saduceos, porque aún hasta en eso el Señor los identifica y los manifiesta. Los fariseos eran un grupo, hermanos, de estudiosos de la ley, que interpretaban la ley a su ¿qué cosa? A su manera. Y los saduceos también era otro grupo dentro del judaísmo, que también, hermanos, buscaban agradar a Dios según su interpretación, pero muy diferente a lo de los fariseos. Y así había diferentes, hermanos, grupos dentro del judaísmo, y cada quien creía e interpretaba la ley y enseñaba a sus seguidores, según qué cosa, una interpretación, hermanos, propia de ellos. Entonces Israel, hermanos, veía y decía, pues aquellos me gustan más, me gusta más cómo predica el otro. Otros decían, yo nací en esta agrupación y aquí nací y aquí me voy a morir. Y llegó el Señor, hermanos, otra vez. ¿Llegó quién? ¿Y cómo los identifica?
Esto lo digo, hermanos, porque a veces el hablar nosotros la verdad hace que las personas crean que los estamos juzgando, que los estamos atacando, y dicen, es que usted nada más viene a juzgarnos. No, hermanos, la palabra de Dios viene a desenmascarar la mentira. Y fue Cristo el primero que al ver aquellos grupos inmediatamente lo señala: ay de vosotros, escribas, y qué cosa, porque no solamente se